Hables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 72 Noticias. ¿Cómo le va? Mi nombre es Mauricio Escamilla y me da muchísimo gusto que me pueda acompañar el día de hoy. Mire usted, ya día pues martes 23 de mayo de 2023 y la Suprema Corte de Justicia se cree intocable. El ministro traidor Arturo Saldívar se justifica por votar junto con Norma Piña la derogación del decreto de López Obrador. Y mire usted, Lili Telles enloquece aún más por el poder. En TV Nacional la acaban, va usted a ver el video y pues le traigo estas excelentes notas para que usted vea realmente cómo se maneja pues este tipo de personajes. Vamos a comenzar con las 72 noticias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Y mire usted, como le comento, pues usted conoce a estos dos personajes, Lili Telles y Santiago Krill. Pues este par de rufianes, este par de barbajanes, traen un pleito casado que obviamente dio de qué hablar en un programa a nivel nacional, en Televisa. Va usted a ver cómo los acaban. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, denle me gusta para que lleguemos a mucha más gente. Y vamos a ver cómo fue que acabaron a Lili Telles. Quería retomar algo que decía Sergio. Dice que no tiene por qué ajustar su ritmo al de Morena, pero para mi gusto están muy retrasados la oposición. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Por qué razón? Simplemente por los espacios. O sea, sí tener que estar apresurando el paso, cuando menos para tratar de poner un gol en el tablero. Porque ahorita lo que están teniendo es una paliza donde toda la conversación está en torno a quién va a tener la candidatura presidencial de Morena. Aquí lo platicábamos, tú lo decías de manera figurativa, la elección es este año, pero la elección no es con la oposición, la elección es dentro de Morena, si es candidatura presidencial. Entonces, si la oposición sigue con una asamblea de candidatos, porque eso es lo que tiene, sin un discurso convincente, con las personas más, digamos, más visibles, creo yo, cometiendo errores. Voy a mencionar, creo que Lili Telles acabó sus posibilidades con un discurso de extrema derecha. Espantoso. Creo que ahí se acabó, aunque este país es bastante conservador, creo que no estamos en la lógica de la extrema derecha, y creo que Santiago Krill, que para mí es el candidato del establishment de Va por México, pues lo único que está haciendo ahorita es hablando con el presidente, en lugar de estar hablando con electores, tratando de demostrar algo. Santiago Krill piensa que es Joe Biden, no es Joe Biden, ni México es Estados Unidos. Y sí creo que tenemos que tener en una oposición que primero tuviera más valor, porque el presidente les ha regalado todo lo posible para que lo estén criticando, para que le estén demoliendo el blindaje, se lo estén quitando, pero le tienen pánico al presidente. ¿De qué tamaño será la cola? Yo voy a coincidir, creo que hay un enorme electorado, creemos. Es increíble que ese tamaño de electorado no tenga representación. Y la verdad es que no se ve quienes los representen. Pero eso no quita que llegar a la elección, y por eso es que yo sí comparto con Leo lo de los tiempos. Efectivamente no hay nada de oposición. El tema es, hoy no tienen una representación. No quiere decir que no vayan a poder arropar a un candidato en su momento, si el candidato presenta algunas mínimas características. Ya, Leo, perdóname, Sergio, veo que asientes con lo que dice Denise. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que al menos en estos últimos días, quienes han tenido presencia mediática nada más son Santiago Krill y Lili Telles, siendo que el PRI, a ver si no soy crucificado, me parece que tiene cuadros de Estado con mayor capacidad, pero no buenos candidatos. Cuadros de Estado, pero no buenos candidatos. Sí. Perdón. Tiene buenos tecnócratas, pero no tiene buenos políticos que hagan campañas, esa es la verdad, ¿no? Eso es lo que acabó el PRI de la era neoliberal. Realmente Lili Telles pierde la compostura, ya tanto que le metieron la idea de que puede ser presidenciable, que se la creyó totalmente y está desquiciada por el poder. Piensa que puede llegar a ser presidente de México, así tal como se lo planteo.
pues esta es una lucha de poderes, como ya se lo hemos ido pues manejando. Estos panistas pues realmente están totalmente desquiciados, ya no saben pues cómo echarse tierras uno a otro, y pues así está el PAN. Esperemos que sigan así por el bien de México. Mire usted, aquí está la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Pues usted lo sabe, el día de ayer invalidaron pues el decreto del presidente López Obrador para declarar seguridad nacional en obras emblemáticas. Y mire usted, el ministro traidor Arturo Saldívar, vea lo que pone en sus redes sociales. Voté en contra de invalidar el acuerdo del presidente de la República porque en modo alguno afecta la competencia del INAI. Así lo muestra su texto. Así lo respaldan nuestros precedentes. Así nos exige resolver nuestra función, sin conjeturas, prejuicios o especulaciones, con apego a la Constitución. Solo así resulta legítima nuestra labor. Se justifica el Barbaján, lo linchan, lo acaban en redes sociales. No le voy a presentar todo lo que lo pusieron, porque quiero que usted vea este análisis que hace el periodista Álvaro Delgado. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, denle me gusta. Vea usted este análisis que hace Álvaro Delgado perfectamente, en el cual dice que hay que estar encima de la Suprema Corte de Justicia porque no es un poder intocable. Vamos a escuchar lo que dice Álvaro Delgado, véalo detenidamente y juzgue usted con sus propios ojos y escuche atentamente lo que dice. Suscríbase por favor a Canal 72 Noticias, denle me gusta y vamos a ver lo que dice Álvaro Delgado. Y así se llama mi columna de este día, Los Intocables. De pronto se volvió lugar común en la comentocracia de México que el periodismo debe cuestionar al poder. La frase se presenta no como uno de los principios del periodismo, sino como una novedad. Y lo es. Antes de 2018, la práctica en los medios corporativos en general era someterse al poder, al que ahora súbitamente se rebelan. Pero es una impostura. Se critica al actual poder gubernamental solo para seguir siendo serviles y obsequiosos de los otros poderes constitucionales y fácticos que enfrentan a este. Es obvio, los periodistas y los medios de comunicación debemos cuestionar al poder, sacando a la luz lo que quiere ocultar a la sociedad. Pero debemos hacerlo no solo con el poder político, sino a los otros poderes del Estado, al legislativo, que paulatinamente ha sido sometido a escrutinio, y sobre todo al poder judicial, el más opaco, arbitrario e impune de todos los poderes. En el Poder Judicial se han atrincherado históricamente todos los intereses de las élites, y en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un contrapeso que, ahora con la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, ha decidido convertirse en la oposición ante la anemia de los partidos políticos. Con mayor razón, es preciso que el periodismo en México cuestione al Poder Judicial, tanto como al Ejecutivo y al Legislativo, sobre todo si con sus decisiones se configura un autoritarismo judicial que por hacer política de oposición se aparta de la Constitución y de las leyes. Más aún, el periodismo debe cuestionar también al poder económico, el de las grandes fortunas construidas a menudo a la sombra del poder político. Y también debe criticarse al poder mediático, el de las cadenas de televisión, radio y prensa, cuyos propietarios, directivos y periodistas fueron por décadas maestros del servilismo a cambio de privilegios y ahora se describen falsamente como paladines de la libertad y de la crítica al poder. En México no debe haber intocables. Ni el presidente de la República, ni los legisladores, ni los jueces, pero tampoco los magnates
ni los informadores, ni los ministros de culto. Al poder, a los poderes, se les debe cuestionar a todos y siempre. Pero eso no pasa en nuestro país, donde la mayoría de los medios, fieles a lo que han sido, siguen subordinados al poder del dinero y solo se oponen al que ya no se los da. Ahora resulta que al Poder Judicial de la Federación, que encabeza la ministra Piña Hernández, no se le toca. Igual que el INE, igual que el INAI. Criticar a los ministros, magistrados y jueces por sus sentencias y comportamientos es visto como sinónimo de destruir las instituciones, como si estas personas no fueran servidores públicos sujetos a escrutinio y como si la libertad de expresión ya estuviera proscrita. No, el Poder Judicial y los servidores públicos que forman parte de él no son intocables, y menos deben serlo cuando son los que tienen la última palabra en la impartición de justicia en un país donde históricamente ésta se compra y se vende. A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, que se eligen por el voto popular y deben rendir cuentas de lo que gastan, así como someterse a los tribunales sobre cualquier decisión que sea impugnada, el Poder Judicial no es electo por la ciudadanía. Tiene la última palabra en todas las materias y solo, en el mejor de los casos, rinde cuentas a sí mismo, oculto a los ojos de los ciudadanos. Es un escándalo que haya manifestantes fuera del recinto de la Suprema Corte y proliferan las voces que piden la protección de las tropas a los ministros que encabeza Norma Piña, la valentona que llegó a ministra con el impulso de Enrique Peña Nieto, de su primo Miguel Ángel Osorio Chong, y que se ha rodeado de colaboradores de ese mismo grupo político y económico, asociado también a personeros de Claudio X González. Seguramente habrá exabruptos y excesos verbales y escenográficos en las protestas, como los ataúdes con dedicatoria a los ministros, y quizá en otra ocasión le vuelvan a prender fuego al monigote de Piña. Pero protestar no es un delito. Cotidianamente los malquerientes del presidente López Obrador protestan, pero a quienes lo insultan con las peores expresiones verbales y escritas no se les ha sancionado de ninguna manera. Y pues ni siquiera a prominentes opinadores, lectores de noticias o periodistas que repentinamente descubrieron que al poder se le critica. Los ministros no deben ser intocables. Los empresarios no deben ser intocables. Claudio X González no debe ser intocable, como lo es en casi todos los medios, incluidos revistas que solo lo citan para enaltecerlo. Los ministros de culto no deben ser intocables. Los dirigentes partidarios no deben ser intocables. Y los periodistas no debemos ser intocables. Nadie, nunca, jamás debe ser intocable en México. Gracias el día de hoy. La verdad estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Álvaro Delgado de los periodistas, a quien le mando un afectuoso saludo. Admiramos su trabajo junto al de Alejandro Páez Varela y la verdad es que se me hizo muy pertinente compartir esta opinión editorial que tiene en su programa para que ustedes se den cuenta cómo es que muchos medios como Canal 72 Noticias, como los periodistas, pues realmente damos nuestro granito de arena y nos toca a nosotros como ciudadanos responder ante estos barbajanes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Mauricio Escamilla. Me da mucho gusto que me haya podido acompañar este día. Hasta un próximo programa. Muchas gracias. Hasta pronto.